ya tenemos con nosotros a Pedro Cifuentes. ¿Cómo estás, Pedro? Pues aquí, la más de gusto, esperando la intervención contigo, que siempre es un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya eres un histórico. Yo es que ya no... O sea, es un histórico de Despertaferro Ediciones. Trabajas con ellos, además de otros proyectos que tienes, pero llevas mucho tiempo. Eres profe de instituto. Has tenido un montón de premios, ya que es una locura. Lo hemos comentado 20.000 veces en el Café de la Lluvia. Y creo que se te da bien, más o menos, ¿no? Dibujar esto Bueno, de los cómics. se, Eso dicen. se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Pedro Cifuentes, Historia de España en cómic, Prehistoria en la península ibérica, digamos que es el volumen uno que versa sobre la prehistoria en la península ibérica, una obra que está publicada y editada por Despertaferro Ediciones. Y claro, al final, lo primero que sale, la primera pregunta obligada, Pedro, es saber por qué este formato enorme que le habéis dedicado a esta obra, que ahora hablaremos de algún aspecto de la misma, pero la primera pregunta es obligada, como digo, ¿por qué tan grande? Pues mira, porque me engañaron los editores. No va por ahí la cosa, no. Básicamente porque cuando Alberto y yo empezamos a trabajar sobre el proyecto, sí que teníamos claro que queríamos realizar una cosa diferente, ¿no? Piensa que la última adaptación al cómic o el último intento por narrar mediante viñetas la historia de España de forma más o menos seria que ya tiene cerca de 42 años, o sea, muchísimo tiempo. Han cambiado los formatos, se ha cambiado la forma en la que nos enfrentamos también a la narrativa gráfica y sobre todo lo que ha cambiado es la historia, ¿no? Evidentemente, hace 42 años, sin desmerecer un intento que a mí me encanta, un dibujo precioso, de editorial Bruguera, súper bonito, todavía era una historia muy narrativa. Entonces, pues aquí, a la hora de tratar de hacer algo de cara al siglo XXI, sí que teníamos claro que iba a ser muy visual. Entonces, pues nos lanzamos a recuperar este formato Atlas gigantesco, que ya es de gigantesco de por sí, cuando lo dibujas en DIN A3, pero si luego le metes el cartoné y todo lo demás es todavía más grande y más vistoso. Madre mía, qué locura. Claro, aquí esta obra ya tú te manejas con mucha gente. Claro, esto ya es una orquesta, esto es coral. Tenemos como escrito, es escrito y dibujado por ti, por Pedro. La separación de color la ha hecho José Antonio Germán y la documentación, el asesoramiento, viene por parte de Verónica Balsera Nieto, Jorge García Cardiel y Alberto Pérez Rubio. Te tengo que decir que conozco los tres. Y el diseño y la maquetación por parte de Raúl Clavijo Hernández. Como digo, eso es un libro publicado y editado por Despertaferro. Hay un trabajo gordo detrás de esta obra. Sí, totalmente. De hecho, es que, bueno, aunque figura por motivos comerciales, evidentemente, Pedro Cifuentes en la portada, yo entiendo este cómic como la historia en cómic de Despertaferro. Cuando empezamos a trabajar con el tema, que en realidad era una especie de pausa entre los cómics de arte, ¿no? Porque ahora con el barroco pues ya estoy enfrascado y ya estaba siendo bastante complicado el proceso. Sí que planteamos la idea de realizar una historia de España, pero claro, yo le dije al editor, a Alberto, a ver, solo es imposible, no necesito yo que se meta músculo editorial. Y claro, pues Despertaferro ya tiene una trayectoria potente, son cerca de más de 10 años ya trabajando con primeras espadas. Entonces, en este sentido, sí que quedó fehaciente dos cosas. Lo primero, la incorporación de un colorista para que yo me pudiera recrear más en un dibujo preciosista y detallista que tiene el TVO. Y luego, sobre todo, la incorporación de un equipo asesor, del cual estoy súper contento, tanto Jorge como Verónica como el propio Alberto, porque, claro, consiguen llegar a donde yo no llego, ¿no? Como historiador o como dibujante, ¿no? Uno no tiene este puntito de ves por aquí Pedro, trata este tipo de cosas, incorpora temas de género, en fin, todo súper actual, súper candente y sobre todo muy científico, ¿no? Porque el TVO también, en cierta manera, trata de llenar ese hueco, ¿no? Yo lo noto mucho con los alumnos, ¿no? Cuando estoy en clase, que me empiezan a preguntar sobre la historia y tal, y eso es verdad y tal. Yo digo, por supuesto que sí. O sea, todo lo que yo te estoy comentando en clase es porque tiene una base científica y además puedes sondear hasta el último detalle cuando hablas de arqueología con detalles increíbles, ¿no? Entonces, eso lo refleja el cómic. Fíjate, Pedro, que estabas comentando. Bueno, entre las obras que hago en referencia a la historia del arte, en este caso, pues tengo aquí Historia de España. ¿Por qué no? Pues es como los grupos de música, los rockeros, que tienen su banda y luego giras en solitario, ¿no? Esto parece algo parecido, entre que un tiempo y otro, macho. Bueno, sí que te digo una cosa, Javi. Yo este TVO creo que no hubiera funcionado de la misma manera si no hubiera sido, si no se hubiera planteado por Despertaferro, ¿no? Porque un formato como este, una editorial, digamos, ya especializada en cómics, no se termina de ver, ¿no? No se trabaja a esta escala, ¿no?
Y evidentemente, si no hay una incorporación de un equipo detrás de historiadores con todo el músculo, oye, necesito tal ilustración de tal o tal fotografía o tal, vamos, es que lo proporcionan enseguida, Claro. ¿no? Pienso que no hubiera quedado, desde luego, una obra tan rica como el resultado final. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, ¿no? Cuéntanos, ¿no? Ponnos un poco en situación. Ya has dado algunas pinceladas, pero me interesa mucho. Tú te pones a dibujar, bueno, coges tus libros, también te documentas, obviamente, para dibujar, por supuesto. ¿Y cómo es este camino, ¿no? Este feedback, estas idas y venidas. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, sobre todo reuniéndonos mucho al principio, ¿sabes? Porque algún día de estos te vienes un día a la editorial cuando hagamos una reunión de estas y verás cuando saco yo mi sábana gigantesca de Sí, papel y empezamos a hacer un mapa mental enorme. Porque claro, son muchas ideas y esto pues luego se tiene que tratar de hilvanar en las 64 páginas que tiene el TVO en sí. Entonces el proceso empieza por eso, por una maquetación enorme. Yo soy muy visual, lo podría hacer pues con algún tipo de aplicación informática y tal, pero a mí me gusta ir con mi carpeta, desplegar un botiburrillo gigante de rotuladores, sentarme con Alberto y con Jorge, ¿no? Y con Verónica y pues esto, tal, ¿no? Y vamos a ir haciendo una lluvia de ideas gigantesca que al final se precisa en una maqueta de tantas páginas, sabes lo que vas a tratar y ya se empiezan a preparar los dossiers por su parte para documentar todas estas páginas y que yo las pueda hilvanar en el hilo del guión del cómic y empiece a dibujarlas. Luego ya viene la segunda parte, que es todo el trabajo de dibujo, de la tinta digital y tal. Y después la principal novedad para mí este TVO ha sido que mi color no existe, ¿no? Es decir, el color lo ha hecho José Antonio Germán. Para mí ha sido eso una novedad y un sacrificio, porque claro, yo soy autor total, no acababa de entender esto de que alguien pudiera trastear con mis colores y con mis cómics, pero es una especie de salto de fe hacia adelante que al final te acabas entendiendo con el colorista, ha realizado un trabajo muy bueno y ha enriquecido mucho mis tintas. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a esta obra? Nuestra idea es que vayan saliendo en una periodicidad de más o menos un año, ¿no? En concreto, este ha durado un poquito más porque nos pusimos a trabajar con él ya, pues yo ya hablo volumen por volumen, ¿no? Cuando estamos ya finalizando de la media surgió la idea de que se concreta un poquito el proceso que vamos a realizar, hacemos un ensayo y error y tal, pues nuestra idea era esa, ¿no? A ver cuánto nos costaba para poder ir ganar un sistema, entre comillas, fordiano, fabril, ¿no? Para poder sacar el siguiente volumen. Y sí, pues yo creo que un volumen por año sería lo suyo. Oye, Pedro, ¿hay unicornios en este volumen? Hay una de las personajes que es Isadora, que le encantan los unicornios, ¿no? Y siempre está pensando en este tipo de cosas, ¿no? De qué bonito, qué maravilloso y qué genial. Lo que también hay es dinosaurios, ¿no? Pero en plan un poco coña, ¿no? Porque eso es lo primero que me preguntan en clase. ¿Los dinosaurios cuándo? Solo estamos hablando de monos y de gente que está muerta hace mucho tiempo, ¿no? Los niños. Entonces, había que tratar sobre todo en la primera parte, precisar qué es esto de la prehistoria, qué es esto de la arqueología y cómo son las técnicas modernas, ¿no? De un laboratorio más moderno de historia con todo lo que supone la disciplina hoy en día. Yo me acuerdo en los tiempos de la licenciatura de Historia, la autónoma, de la carrera, me acuerdo de esos manuales de prehistoria, de Ariel, amarillos, y ¿sabes lo que pasaba? Que al final, cada dos por tres, los pobres manuales pasaban, el uso pasaba, porque había nuevas investigaciones, los datos, otra vez, revolución, cambio de datos. Es un año lo que le habéis dedicado a esta obra. No sé si os habéis encontrado en un año, a lo mejor es poco tiempo, con alguna situación parecida. Sí, bueno, Verónica trataba sobre todo por la parte que le toca de mantener lo que es la información lo más reciente y lo más, digamos, novedosa posible, ¿no? Y es cierto que en algunos casos, por ejemplo, con los recintos de ellos y tal, también aparece en el cómic, hemos tenido que ir un poco acercándonos a la marcha, ¿no? Porque no dejan de aparecer nuevas investigaciones y tal. Pero lo que sí que es cierto es que la obra nace con una pretensión de, más que sentar cátedra, sí que convertirse en un TVO de referencia durante unos cuantos años, ¿no? Entonces, una cosa que, además de plasmar pues, nuevas evidencias, investigaciones, que insisto, cada dos por tres salen cosas nuevas, ¿no? Lo que sí que hemos intentado es volcar esto de forma, entre comillas, espiritual. Es decir, no se había incorporado, por ejemplo, un TVO que presentara a los neandertales de forma positiva. No se había tampoco deslocalizado todo lo que es el patrimonio eh, prehistórico de la península ibérica en un cómic nunca. Siempre se habla, pues, por ejemplo, de los grandes yacimientos, Atapuerca, Altamira, pero aquí tienes un recorrido deslocalizado por toda la piel de toro, ¿no? Y la zona de Levante, Galicia, Andalucía, las grandes desconocidas por el gran público, como puede ser la cultura del Algar, los millares, los talayots, o sea, hemos tratado de introducir todo esto de forma generalizada, ¿no? Sobre todo para tratar de reflejar esta riqueza y reflejarlo de forma positiva, ¿no? Como
con cierto orgullo, ¿no? De país y de la cantidad de cosas que tenemos aquí que se desconocen y que ya era momento de lucirlas en un TVO y que tú te quedas impactado con ellas y dijeras, quiero saber más. Otro aspecto muy interesante de la obra es que os adentráis en el proceso de investigación y lo aclaráis, cómo se investiga, ¿no? Cómo se hace una investigación a fondo. Considero que esto es una cosa relevante porque, claro, muchas personas dirán, bueno, lo pone este libro, pero ¿y a mí qué? Que esto puede pasar. Y dice, bueno, ¿y quién dice esto? Entonces, ese aspecto, Pedro, es muy interesante. Además que viajas a Cartagena también. Sí, eso es una cosa que, bueno, tú y yo, como también nos movemos en este campo profesional de la historia y tal, tenemos bastante claro, ¿no? Este proceso, digamos, de investigación, ¿no? Y de corroboración científica. Pero por desgracia no es así. Yo lo noto mucho en clase. Yo tengo muchas peleas con los alumnos, ¿no? Para tratar de explicarles que, en fin, de lo que yo hablo son de hechos y de cosas que están ahí. Que si yo te digo, pues, por ejemplo, que el pendón de conquista de Jaume I era de tal color, es porque se conserva en el Ayuntamiento de Valencia. O sea, no es porque me lo esté inventando. Entonces, en estos momentos de fake news, ¿no? De pérdida también de la referencialidad, en estos momentos en los que cualquier persona te puede hacer un vídeo de prisa y corriendo, súper bien producido, y convencerte de la que Tierra es plana y de que los lagartianos nos diseñaron y 20.000 cosas, ¿no? La historia sí que tiene que servir un poco de ancla de la realidad, ¿no? Y de ancla de la verdad en este sentido. Entonces, yo reivindico ese papel, ¿no? El papel del historiador dentro del cómic como alguien que está de garante de los hechos, de hechos que existen, que no es una patraña, no es una invención para justificar determinadas ideas, sino, en fin, si se traza en el TVO una mujer pintando Altamira es porque la ciencia ha demostrado que lo pinta una mujer, no es porque yo te quiera vender alguna historia. Otra cuestión que quería abordar contigo es, claro, estamos haciendo este viaje por la prehistoria y digo yo, ¿qué es para Pedro Cifuentes el salto mm, más relevante dentro de este arco de la prehistoria? Que vaya, ¿no? Con la propia humanidad. Es decir, ¿qué nos cambia? ¿Cuál es el punto de inflexión del ser humano que nos cambia? Y dices, a partir de este momento las cosas cambian. ¿Es el neolítico en este caso? ¿Consideras que es el neolítico cuando empezamos a ser agricultores ganaderos? ¿En qué punto cambiamos? Pues mira, yo creo que es un poquito anterior. A mí me gusta porque lo hemos sacado también en el TVO, ¿no? Este momento en el que empieza a aparecer el pensamiento simbólico, las estructuras de lenguajes abstractas, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta a nivel lingüístico y también cultural de la presencia de la propia muerte, ¿no? Creo que eso nos diferencia un poco del resto de los animales, ¿no? Y para mí es un salto evolutivo importante. En el TVO coincide este momento con la exploración de los neandertales de Sidrón, ¿no? Cuando están ahí pues sintiendo pena porque se ha muerto uno de los miembros de su clan, ¿no? Entonces nos gustaba ese puntito, ¿no? Este puntito porque también lleva parejo también la aparición del arte, de infinidad de detalles, ¿no? Que nos demuestran pues que una especie humana también diferente a la nuestra, ¿no? Pero que ya estaba ahí, ¿no? Esta necesidad de contar cosas y de sentir, de sentimiento que nos diferencia del resto de las especies. Y en cuanto a la conciencia patrimonial también la abordas y yo creo que es un tema que te es cercano, porque hablas de abrigos no sé, en Castellón, ¿verdad? Entonces, de todo este tema lo habrás visitado, entiendo, o habrás podido Sí. estar cerca, que eso también es un punto a favor, ¿no? Cuando estás ahí y lo ves, obviamente. Está muy reventado todo eso, o sea, realmente, digamos, el, el patrimonio está tan reventado por la zona. Bueno, tú ya sabes que hay muchas iniciativas a nivel estatal, ¿no? Para tratar de preservar patrimonio y también para concienciar a la gente de la esquilmación y de la mala conservación en general, ¿no? De muchas obras, muchos vestigios del pasado que están en evidencia hoy en día, ¿no? Y tú las conoces perfectamente. Con respecto a la conservación de las pinturas del arco rupestre levantino, sí que decir que, en cierta manera, son las grandes desconocidas, ¿no? Forman parte del patrimonio de la humanidad, hay grandes centros de interpretación y a mí en concreto me toca cerca porque está a 20-25 kilómetros de mi localidad, de Borriana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el barranc de la Valltorta y toda la cova de Escavalls y tal. Hay un museo, ahora que estamos hablando de museos durante el día de hoy, súper visitable. Yo creo que es uno de los entornos más bonitos que tenemos en la Comunidad Valenciana, la Valltorta.
estos 5 kilómetros de cañón, en lo cual pues los cazadores recolectores se ponían a tratar de relatar cómo era su caza, cómo era su modo de vida, ¿no? Con unas pinturas preciosas, que no dejan de ser uno de los primeros cómics de la historia, ¿no? En esos abrigos imposibles de acceder si no es escalando, ¿no? O ahora pues con plataformas y tal. Y que por desgracia también, eso también figura en el TVO, en ocasiones pues han estado esquilmadas, ¿no? Porque incluso en la Cova de Escabáis, que ya es difícil de ver de por sí, tienes que ir al centro de interpretación y tal, y te explican pues todo el proceso de la propia ignorancia de la gente, ¿no? Cuando se descubren las pinturas, el mojarlas para que se vean mejor, ¿no? Y al final pues acaban desapareciendo, o el arrancar un trozo de roca, como el símbolo del museo, que es el arquero este que aparece en el TVO, pues estaba en un museo francés, creo, ¿no? Porque había sido arrancado a lo vivo de la Cova de Escabáis. Sí que me gusta también jugar en el TVO con estas dimensiones, ¿no? Es muy bonito lo que estás enseñando, ¿no? Porque, claro, con un formato diferente no se hubiera podido hacer esto, ¿no? Este locurón de representar lo que es el barranco, ¿no? El barranco y el abrigo, ¿no? Con todo, arriba también el tolmo de Minateda y luego, pues, no sé, yo estoy muy contento con estas páginas porque me tocan, digamos, de cerca y yo creo que es uno de los parajes más bonitos que hay, ¿no? Tanto en la provincia como en la Comunidad Valenciana. Yo siempre digo, si algún día muero, a mi mujer ya la tengo allá y digamos, las cenizas me las tiráis en el barran de la Valtorta, porque es que es bonito más a rabiar, ¿sabes? Es muy evocador. Ahí vemos también ese lado sentimental de Pedro Cifuentes con ese espacio, con ese lugar. Oye, Pedro, la verdad es que, claro, como decía, ese avance por la prehistoria, paleolítico, vamos al calcolítico, neolítico, o sea, neolítico, calcolítico, neolítico, calcolítico, vamos por ese avance, claro, tantos híticos. Y vamos, pues, había ahí una cuestión que también que me interesa mucho, muchas, porque es que he degustado cada una de las páginas. Es verdad que no sabía muy bien dónde posarlo, porque Sí, la verdad es que es un formato grandote. pero bueno, hay mesas grandes, no pesa mucho, hay que decirlo, no pesa mucho. También es cierto que sirve mucho para enseñarlo en clase, ¿no? Y Ahora iremos. esa es la parte bonita, ¿no? Ahora iremos, efectivamente. Y claro, ¿cómo reproduces con tanta fidelidad tantos utensilios, tantos elementos? Porque es complicado, y incluso la Capilla Sixtina prehistórica. Esto es una labor, un trazo a trazo, ¿no? En la ejecución artesana, por así decirlo, que yo me imagino que esto sale a la primera, Pedro, o tienes que estar dándole vueltas, dándole vueltas. Pues hay páginas que sí que salen a la primera, por ejemplo, la que has enseñado de la Valtorta ya la tenía clara, porque es lo que experimento cuando visito el... Y hay otras que sí, que hay mucho ensayo y error, también hay mucho debate, ¿no? Del equipo, de esto plásmalo así, plásmalo de tal forma. Con respecto a todo, para mí habían dos páginas o tres páginas que eran fundamentales. De un lado, la panorámica en el Museo de Cartagena, porque creo que es importante que la gente vea lo que es un laboratorio de historia hoy en día, ¿no? Y segundo, el contacto también con los neandertales, ¿no? Esa especie que fuera orgánico, que no los chavales que protagonizan el cómic, porque son los chavales que van con un profesor visitando la prehistoria, no se sintieran como excluidos o en lucha, ¿no? con el grupo de neandertales, sino que fuera una cosa positiva, ¿no? De intercambio con chavales de su propia edad, pero de otra especie diferente, ¿no? Entonces, para eso ha sido complicado de dibujar y llegar a sacar ese puntito, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. La verdad es que cada TVO es una nueva aventura. Este me ha permitido también experimentar muchísimo con el formato. También es cierto que buena parte de los detalles que tú mencionas aquí, más que mediante una investigación por mi parte, han sido, digamos, facilitados por el equipo. Claro, yo, pues al final, si lo hubiera hecho yo solo, quizás me hubiera ceñido en Sota Caballo Rey. Pero, claro, el equipo que está apoyando, pues te proporciona infinidad de datos, fotografías, para que tú puedas nutrirlo y la verdad es que se nota en el resultado final. Desde luego. Y en ese ámbito, tú eres profe, en ese ámbito didáctico, mira, tenemos Aula Pública por aquí que dice que es una maravilla en el chat de Twitch, que en su departamento estaban flipando con ello, en su instituto. Me imagino que te habrá Muchas llegado, gracias. te habrá llegado un feedback muy, muy positivo también en referencia a esto, pues esto es una herramienta de trabajo, obviamente. Sí, totalmente. Además, yo siempre digo lo mismo. Es una herramienta de trabajo que no está cerrada. Son 64 páginas con una representación de la prehistoria peninsular como nunca te ha enseñado nadie, para que tú la goces y la goces con tus alumnos, pero también para que la enriquezcas, ¿no? Y para que vayas un poco más allá, ¿no? Que la hagas tuya, que la personalices, que la conviertas en algo vivo en tus clases.
En este sentido, sí que me gustaría resaltar también la otra apuesta que ha realizado Despertaferro, que es dotar el cómic de una gamificación, de un juego descargable online para participar con él en clase o en familia o con tus amiguetes, ¿no? Que ha diseñado Marco Rebollo, también profesor de sociales, experto en gamificación, y que yo he ilustrado, ¿no? Entonces, eso lo que hace es enriquecer un poquito la cosa. Y a mí lo que más me gusta es que después me llegue feedback por las redes sociales o cuando visito algún centro por algún motivo de formación o lo que sea, y vea pues que con las páginas que he realizado, ¿no? Están haciendo una actividad que a mí en la vida se me hubiera ocurrido con los chavales, ¿no? Yo pienso que si tú proporcionas una obra creativa, lo bonito es que se enriquezca y que siga siendo creativa en la cabeza de otro compañero. ¿Qué has aprendido a la hora de realizar esta obra? Además que has tenido asesoría, ¿qué es lo que has aprendido? Pues que a veces es bueno delegar, porque claro, en fin, no me planteaba yo esto de trabajar en equipo nunca. Es decir, los de arte sí que tengo claro que son míos, ¿no? El que he hecho ahora también de literatura, pues también tenía claro que es mío y tengo que hacerlo yo y porque me gusta, ¿no? Pero aquí sí que es cierto que perder este control de la situación porque no llegas a todo y porque evidentemente tienes que reconocer que no eres un polímata ya hoy en día, ¿no? Pues al principio me ha costado bastante, pero ha sido una experiencia bastante positiva, ¿no? Sobre todo cuando tienes detrás a alguien que apoya esta idea, ¿no? Y que en ningún momento se ha cuestionado, sino lo que se buscaba era enriquecerla y tratar de hacerla lo mejor posible. En cuanto a espacios, a yacimientos, ¿cuál es ya nos has comentado del lado sentimental de esos abrigos, pero ¿cuál es el que más te ha impresionado al realizarlo? Bueno, pues yo disfruté mucho tanto con los millares como con el Millares. algar y las montillas. Las montillas también me han impactado una barbaridad, ¿no? Sobre todo la de Azuel, que aparece también reflejada en el TVO, este plano, digamos, aéreo, ¿no? En el que se pierden los personajes. Y luego, pues también la propia ciudad de Barcelona, que aparece en el TVO, ¿no? Porque ahí sí que se trata de hablar un poquito de la estetografía, perdón, de la idea, ¿no? De que el espacio histórico va cambiando, pero siempre vive gente, ¿no? Siempre. Entonces, ahí lo disfruté mucho porque te das cuenta de que es así, ¿no? Que hay lugares en nuestra geografía que siempre han estado habitados, han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero tú puedes ir descendiendo con las excavaciones y con la investigación hasta los abismos más recónditos de la historia, ¿no? Aprovecho para decir en directo que si alguien tiene una pregunta que la haga ahora o calle para siempre, porque ya estamos apurando la entrevista. Pedro, sí que te quería preguntar una última cosa por mi parte, y yo creo que es relevante. Oye, ¿qué nos hace humanos? Pues no sé, yo pienso que cosas que compartimos con otros que no eran humanos, ¿no? El amor, la conciencia, la capacidad, la conciencia que tenemos de la muerte, ¿no? Y no sé. Yo en ese sentido sí que pienso que hay que ser positivo, ¿no? Y luego, pues me imagino que cuando tengamos otro volumen de la historia, pues empezaremos a hablar de guerras y de. Ya veremos ahora cuando empecemos a dibujar a los íberos contra los romanos y patatín Uf, patatán, ¿no? qué ganas Pero de... pienso que sí, sí, sí. Yo ya estoy un poquito como asustado de dibujarlo, pero bueno, saldrá bien la cosa, ¿no? A mí me gusta pensar eso, ¿no? Este pensamiento abstracto positivo, ¿no? La capacidad a lo mejor de entendernos, de buscar soluciones a los conflictos mediante la palabra. Yo ya te digo que siempre te digo lo mismo cuando estamos entrevistando Sí, alguna cosa de estas, ¿no? Que hay que pensar en positivo y tener esperanza en las cosas. una herramienta para hacernos más humanos también a nosotros, como es este libro de Pedro Cifuentes. La gira bien, ¿no? Te veo de gira. Es que bueno, aquí se han juntado muchos factores. Primero que por el tema del parón de la pandemia, ¿no? Pues ahí había un tapón de cosas que estaban en marcha que de repente pues han salido todas durante este año y además aglutinadas en este último tercio, porque luego tenemos un parón también potente con respecto a qué pasará con el papel y tal, ¿no? Entonces, pues claro, ahí se me han juntado y pues últimamente no paramos, pero ahora sí, ahora voy a hacer un parón de un par de mesecitos para continuar planteando el siguiente volumen de Historia de España, centrarme en el barroco y descansar un poco también, que viene bien. Sí, sí, no, hay que hacer pausas. Tú lo sabes bien, ¿eh? Que hay que Sí, sí, descansar. sí. Mira, hay una pregunta, aula pública, más conocido como Javier Castillo. Mi familia y yo nos preguntamos cómo puedes compaginar tantas cosas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de café tomas? No, bueno, café poco, ¿eh? Bueno, aquí tengo uno pero bueno, yo qué te diría, pues mira, hay que organizarse. Yo hasta que no empecé a meterme en estas aventuras de cómics y ilustraciones y literatura y tal, no me di cuenta de que era una persona súper desorganizada. De hecho, no vamos a empezar a decirlo de siempre, el susto de salud que tuve al principio, pero luego pues es verdad que con disciplina, con orden, con tratando de poner las cosas en su sitio, detrás del uno el 2,
llega un momento que lo puedes hacer todo, trabajas menos y abarcas más, ¿no? Y también una cosa muy importante es saber decir hasta aquí llego. Es decir, no puedo coger más cosas. Saber decir no también es fundamental. Nos quedamos con eso, Pedro. Que vaya muy bien. Hablaremos, nos veremos dentro de poco. Estoy convencido de ello. Cuídate mucho. Sí, igualmente. A ti te veo yo bien, bien. No te veo somnoliento ni nada, te veo bien. Vamos tirando, vamos bien. Y ya sabes que esto en unos días está en todas las plataformas, habrá reseña del libro y todo, así que ya te lo iré pasando. Muy bien, perfecto, Javier. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias por la invitación. Nada, a Como ti. siempre, un placer hablar contigo. Gracias, Pedro. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, Pedro.